Hola a todos, mi nombre es Kevin Duque Gaviria de la Corporación Minuto de Dios, sede Pereira. Estoy en cuarto semestre de Seguridad y Salud en el Trabajo y hoy hablaremos sobre la estabilidad laboral. Entonces, un contrato laboral es un documento donde se definen los derechos y los deberes del empleado y el empleador, donde se estipula la jornada que se ejercerá, los ingresos y las funciones que él hará. Es importante cumplir un contrato de trabajo porque en este se define la conexión del empleado y el empleador. Si se llega a presentar una discordia entre las partes, se debe establecer en términos legales hasta donde llegan las obligaciones del empleador y el empleado. Además que por este medio de contrato se tiene la certeza de que el empleado tiene todas las condiciones laborales óptimas, tales como la seguridad social. En Colombia existen varios contratos que están dentro del marco legal. No se necesita un documento firmado para decir que se tiene un contrato laboral. Un contrato ya se define cuando una persona cumple funciones o cumple un horario bajo el mando de otra persona, es decir, un contrato verbal. También están los contratos fijos, contratos de prestación de servicios, contrato por hora de labor y contratos indefinidos, que le aseguran más garantías al trabajador. Muy buenas noches, nos encontramos en compañía de Luisa Fernanda Gudelo. Ella es actual estudiante de cuarto semestre de salud ocupacional de la Corporación Universitaria Minuto de Dios. Luisa Fernanda, bienvenida y cuéntanos qué tema vas a tratar hoy. Muy buenas noches, Alejandro. Gracias por la invitación. El tema a tratar hoy es la estabilidad laboral reforzada. Este concepto se desarrolla a partir del artículo 53 de la Constitución Política de Colombia. Protege el derecho fundamental del trabajo. La estabilidad laboral reforzada es la garantía que tiene todo trabajador de permanecer en su empleo y a no ser despedido sin justa causa. El tema es muy interesante. Quiere decir que es la ayuda que tienen ellos como mecanismo de protección en caso de ser despedidos sin justa causa. Sí, señor, tales como discapacidad, limitaciones físicas o psicológicas, madres gestantes, cabezas de familia o también que estén próximos a pensionarse. Entiendo. Luisa Fernanda, cuéntame en caso de alguien ser despedido sin justa causa de X o Y empresa, ahorita el gobierno o qué tiene como mecanismo de ayuda para ellos. En estos momentos contamos con un mecanismo como la tutela y la demanda ordinaria. Muchísimas gracias por la información. Es un tema muy extenso, pero a grosso modo Luisa Fernanda trata de hacer una pequeña apertura del tema y se le agradece por dicha información. Feliz noche, muchas Feliz gracias. noche. Bueno, listo, compañeras. En estos momentos vamos a ver un conversatorio referente a la estabilidad laboral. Pero para iniciar con ese conversatorio, primero quiero darles como algunas pautas de acuerdo al Código Sustantivo de Trabajo. ¿Qué es estabilidad laboral? ¿Listo? Entonces, para iniciar, tenemos que empezar con una definición. Y la definición es la siguiente. El artículo 22 del Código Sustantivo de Trabajo nos dice que un contrato de trabajo es aquel por el cual una persona natural se obliga a prestar un servicio personal a otra persona natural o jurídica, bajo la continuidad o dependencia o subordinación de la segunda y mediante remuneración. ¿Qué quiere decir esto? Que va a tener una persona que va a ser el jefe, ¿sí? Y el trabajador va a recibir órdenes de ese jefe, básicamente. Quien presta el servicio se denomina trabajador y quien lo recibe y remunera empleador. Y la remuneración, cual sea su forma de salario, sea en especie, que es un porcentaje, o sea en dinero. Es muy importante tener en cuenta que para que un contrato de trabajo sea legal requiere tres elementos esenciales. El primero es la actividad personal del trabajador, es decir, realizada por sí mismo. ¿Qué trabajo va a hacer o qué operación va a hacer o dónde va a estar o qué trabajo va a estar realizando? La segunda es la continua subordinación o dependencia del trabajador respecto del empleador, que faculte a este
para exigirle el cumplimiento de órdenes en cualquier momento en cuanto al modo, tiempo o cantidad de trabajo. E implementa los reglamentos, la cual debe mantenerse por el tiempo de duración del contrato. Es decir, que un contrato, una tarea que realizar y órdenes que dar. ¿Listo? Y la tercera es que haya un salario en medio de retribución de ese servicio. Entonces, vamos a ver un poco cuáles serían como los deberes del empleador, que también hacen parte de la estabilidad laboral. Entonces, primero, el empleador debe implementar un sistema de seguridad y salud en el trabajo para todos, para el 100% de la empresa o de sus trabajadores. Segundo, debe informar el salario que va a devengar con horario y periodo de prueba. Eso iría dentro de la capacitación inicial. Dar a conocer sobre el reglamento interno de trabajo, reconocimiento del tiempo extra laborado y reconocimiento de los recargos nocturnos. No extender las jornadas laborales que, aunque sean reconocidas, no deberán ser extenuantes, es decir, que no deben de ser muy largas, sino lo legal pactado, que serían 8 horas. Cumplir con las fechas establecidas para la remuneración. En caso de despido, notificar la verdadera razón del hecho y con tiempo anticipado. Darle la oportunidad al trabajador de mostrar la capacidad de desempeño en su labor. Ofrecer un plan de beneficios para los empleados es muy importante. Reconocimiento por el logro de resultados que obtenga dentro de la empresa. También la asignación de jornada laboral que no afecte el buen desempeño o ocupación de este. Permitir espacios de disfrute reconociéndolo como un ser social, es decir, brindarle actividades y tiempo. Suministrar los respectivos elementos de protección personal y dotación pertinente. Prever al trabajador una buena estructura física y todas las herramientas pertinentes para el buen desempeño laboral, es decir, brindarle tanto herramientas como lugar de trabajo que sea óptimo. Generar en el trabajador motivación laboral, respaldo de seguridad social y qué tipo de contrato se va a manejar, y más adelante los vamos a ver. Y aquí ya vienen como las responsabilidades del trabajador, ¿sí? De lo que nosotros como trabajadores le tenemos que brindar a nuestro empleado, que también hace parte de la estabilidad laboral. Entonces tenemos que cumplir unas actividades, que es por lo que hemos sido contratados, el cumplimiento del horario laboral, que haya interés mutuo de ambas partes para realizar la labor, satisfacción de ambas partes para la relación laboral, es decir, que los dos estén de acuerdo en lo que se pactó, compromiso y responsabilidad con los deberes y obligaciones, generar la confianza por parte del empleador, cumplir con el reglamento interno de trabajo e informar de anomalías o malos manejos de compañeros. Básicamente son como lo que el trabajador debe cumplir. Ahora, lo que les decía ahora, vamos a hablar del contrato de trabajo. Este es un mecanismo que contribuye al mejoramiento de la estabilidad laboral, ¿sí? Porque el contrato de trabajo en su forma, sea verbal o escrito, ¿qué quiere decir verbal? Que lo pactaron sin ningún papel, solamente hablado, ¿listo? Entonces, para hacer un contrato verbal debe haber una índola del trabajo y el sitio en donde se va a realizar la labor, debe haber la cuantía y forma de remuneración, estamos hablando del dinero. También se debe hablar sobre la duración del contrato, básicamente 2 o 3 elementos. Y para un contrato escrito, pues existen diferentes, dependiendo de la empresa, ¿cierto? Que le pone sus propias cláusulas y el propio contenido. Y ese contrato ya depende de la duración, sea fijo, indefinido o por tiempo determinado. ¿Listo? Entonces, básicamente, este es el tema que vamos a tratar en estos momentos. Entonces, cuando usted habla de recargo, también no se refiere de pronto a horas extras o algo. sí, cuando hablo de recargos va hacia las horas extras, Por hacia eso, los y horas dominicales, extras, no, hacia y horas las... extras también hay diurnas, Sí, no solamente nocturnas. Entonces, precisamente no, cuando hablo de recargo, no hablar de nocturnos, porque hay diurnos en todos los aspectos. sí señor, es correcto. Habla sobre las prestaciones que le tienen que pagar, sobre el recargo adicional al salario básico que se debe pagar por prestar ese servicio. Cuando trabajamos domingo, cuando trabajamos recargo nocturno. En lo que escuché no supe si tuve en cuenta que una empresa deba tener como una ¿qué se le puede decir eso?
que sea algo normativo, entregarle a cada empleado cuando ingrese a la empresa, por ejemplo, un manual de funciones, pues en su puesto, en su cargo individual, puntualmente, porque a veces simplemente verbalmente le hablan de funciones a un empleado X, pero no más. Sería bueno que como que esa persona, así no lo lea a diario, pero que sí lo tenga muy presente cuáles serían sus funciones y que sea reiterativa, porque a veces dicen, no, pues yo pensé que eso no me correspondía a mí. Yo pienso que a veces que no sea tan verbal esas funciones que le asignan a un trabajador determinado, sino que también... Sí, y es verdad, y eso está incluso dentro del Código Sustantivo de Trabajo cuando nos dice que tenemos que darle las obligaciones en el contrato, qué es lo que va a hacer, a qué se va a dirigir, eso ya está escrito, ¿cierto? Pero que también se le debe pasar a la persona, o sea, a la persona de saber y tener muy claro cuáles son las funciones que va a cumplir dentro de la empresa. ¿En qué? Dentro de un horario, dentro de un área o sección, dentro de las propias funciones. Eso ya está estipulado que así tenga que ser y el código sustantivo no lo dice, así no lo explica. Que sería como lo que nosotros utilizamos para hacer cualquier tipo de gestión dentro de una empresa. Sería como la Biblia, por decirlo de alguna manera. De ahí las empresas deben de sacar información para poder darle como una visión a lo que referente a los trabajadores. Sí, a dónde se quieren no, por llevar eso, los pero trabajadores. entonces, de pronto eso, yo no sé si eso se cumple en la mayoría de las empresas, porque se habla del reglamento interno de trabajo, pero que es algo muy independiente, Sí. pero muy concatenado a la función del trabajador, sí, pero sí sería interesante que las empresas tengan en cuenta eso, que ese manual de funciones de manera individual Entregarlo de manera al individual. trabajador. Sí, de pronto. No solamente los trabajadores nuevos, los antiguos también, es que porque a veces creen que un trabajador lleva 10 años en una empresa, no, él ya sabe sus funciones y él ya sabe, no, pero resulta que es que no ha tenido en cuenta ciertas funciones y cree que no le corresponde, entonces por escrito también. Sí, es verdad, de pronto muchas empresas no lo hacen porque creen que solamente, como está medio estipulado en el mismo contrato de trabajo, porque tiene que estar, no, es que va para el área de sellado, no, es que va para el área de tal parte, no, es que va para no sé, de ventas o atender un cliente, o hay muchos ejemplos, ¿cierto? Creen que con eso es suficiente, pero no, también nos lo dice el Código Sustantivo que debemos ¿qué? De explicar muy bien cuáles son las labores a realizar dentro de la empresa. No, y mejor si queda por escrito si ese trabajador en, en, en su tiempo puede desempeñar o aprender diversas labores en diferentes puestos de trabajo, en diferentes secciones, ¿sí? Porque de pronto lo van a trasladar de una sesión a otra para que aprenda también y ese trabajador dice, no, es que a mí no me contrataron para eso, sino para este, dice, no, pero es que es un sistema de rotación de labores, para que el trabajador así también aprenda diferentes aspectos, diferentes cosas en la empresa y para él es mejor, para él es importante eso porque va a aprender mucho más cosas, no se va a encajonar en algo específico, sino que también aprendiendo diferentes labores al interior de la empresa, pues mucho mejor para la empresa y también para el mismo trabajador, cuando salga de la empresa va a tener esa posibilidad también de hacer diferentes cosas porque las aprendió. Sí, claro. Y aparte de todo, pues, como se supone que todas las empresas deben de tener un manual de funciones para cada cargo, entonces sería ahí más fácil, porque cada vez que la persona pasa de cargo a cargo, sería ese manual que se tendría que entregar de las funciones y adicional a eso, todo lo que tenga que ver con seguridad y salud en el trabajo, o sea, los propios riesgos de ese puesto de trabajo, porque también nos lo decía el Código Sustantivo dentro de los deberes que tienen los patronos. Bueno, ¿alguna otra duda, inquietud, sugerencia, pregunta? No, yo opino que pues respecto a lo que hablaba el compañero es muy importante con lo que dice pues con un contrato laboral porque pues es muy importante porque para el trabajador tener en cuenta pues que especifiquen bien las funciones, de que por lo menos tenga el conocimiento de que no solo era un área, sino de que puede estar pues también programado para otras áreas y no pues que no se va a presentar como lo que dijo el compañero y que diga no es que a mí no me contrataron para eso. Entonces como para que todo esté legal, como para que tengan como el conocimiento de todo lo que hay que hacer y que no se presenten pues ese tipo de inconvenientes.
Si los cambios se pueden hacer en base a un contrato de trabajo, si el contrato de trabajo dice que va para una sola área, ¿cierto? O que está en una área, pero que se puede cambiar según las necesidades de la empresa y se está estipulado ahí, se puede hacer sin ningún problema. Y desde que tengamos, como decía el compañero, el manual de las funciones para cada área y cuando se pase, mire, vea, eso es lo que usted tiene que cumplir acá. Básicamente. Bueno, ¿listo? ¿Alguna otra pregunta? ¿Inquietud? ¿Sugerencia? Bueno, terminamos entonces el conversatorio. Muchas gracias por estar aquí. Bueno, muy bien, muy bien.